Invito al estrado a David Galindo, quien es socio fiscal de RBG Abogados, para dar inicio con la conferencia Aspectos fiscales de modelos de negocio fintech y criptomonedas. Les pido recibamos a David con un fuerte aplauso. David. Bienito, adelante. Bueno, muchas gracias, Fer, por la introducción. Muchas gracias, David, por estar aquí el día de hoy con nosotros. También muchas gracias por ser sponsors del evento. Y bueno, pues darte la bienvenida. Vamos a platicar de un tema bien interesante que creo que a todos los que están en el tema fintech y a lo mejor en tema de criptomonedas, criptoactivos, todos es como su mayor miedo, ¿no? Temas fiscales. Entonces, pues nada, David, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Te damos la bienvenida y pues si quieres, pues arrancamos con igual que nos puedas decir, pues quién eres, qué estás haciendo, qué has hecho, qué vas a hacer y a lo mejor una pequeña introducción al tema de las criptomonedas y la tributación o cómo hay que pagar impuestos. Ok, perfecto, gracias. Gracias a todos por su compañía, su presencia física y a los que nos están viendo de forma remota, pues gracias, y a los que nos vean después en algún momento en sus casas o porque se está grabando el evento, ¿no? Sí, en YouTube después. Espero les sea de mucha utilidad esta información, ¿no? Gracias. Yo soy David Galindo, soy socio de la firma RBG Abogados, dirijo la oficina de Guadalajara. Y básicamente tengo 16 años de experiencia en materia fiscal. Empecé trabajando en el Tribunal Fiscal, ahora Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, y posteriormente trabajé en el SAT, en el área de grandes contribuyentes. Entonces ahí aprendí un poquito de impuestos, como te podrás imaginar. Posteriormente estuve trabajando en unas firmas Deloitte y Grant Thornton, que son firmas internacionales muy reconocidas, y desde 2013 fundé la firma con otros socios, RBG Abogados, y básicamente nos dedicamos a dar consultoría y generamos algunas estrategias en materia fiscal, obviamente apegadas al marco de la ley, ¿no? Soy titular de la clase de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana desde 2017 y me interesa mucho este tema, el cual también tuve la oportunidad de tomar un diplomado en el ITAM sobre regulación fintech y criptomonedas. Y actualmente estoy cursando una maestría en la Universidad de Miami sobre operaciones de impuestos internacionales, ¿no? Pues básicamente eso es una breve reseña curricular. Y como materia, la verdad es que es una cuestión que creo que más que una submateria o más que un tema específico de estudio, de análisis, creo yo que cualquier asesor, sea abogado, sea fiscalista, tiene que hoy tener nociones y conocimientos más que básicos sobre todo estas cuestiones de criptoactivos, ¿no? Porque realmente representan el futuro de cómo se van digamos, a dar en un contexto global la mayor parte de las operaciones en los próximos años, ¿no? Pensar que realmente el dinero como tal va a seguir manteniendo una hegemonía es pensar de una forma anacrónica, ¿no? Tenemos que ver que realmente el presente y el futuro son los criptoactivos o las criptomonedas. Entonces, y eso implica obviamente cuestiones fiscales, que es de las que vamos a platicar, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta, como tú sabes, hemos dado esta charla ya desde hace más de 3 años, ¿no? 3 años, sí. Ya ha ido evolucionando, digo. Ha ido evolucionando. Antes 2018, va a pasar, ahorita ya pasó. Exactamente, hablábamos como de algo que, bueno, ya hay un universo hoy en día hay un universo de propietarios, tenedores de estos activos que la propia autoridad o la PRODECON reconoce en uno de sus informes más recientes y dice que México es de los países donde
más o menos dice que el 12% de la población adulta tiene acceso o considera que tiene algún tipo de activo virtual y que es la novena en el mundo. 12%, ¿ah? Fue lo que dijo, ¿no? A mí se me hace mucho. Bueno, a mí no se me hace sé. mucho, pero bueno, son sus datos. Y dice que es el país el noveno país en el mundo con mayor tenencia de activos virtuales. Entonces, México, pues podríamos decir que va a la vanguardia, probablemente no en la emisión, pero sí en la adquisición de activos, ¿no? Y eso para efectos fiscales, pues cobra mucha relevancia, ¿no? Y como te decía, dando esta plática hace más ya de 3 años, siempre empiezo diciendo que si bien puede ser muy novedoso hablar de activos virtuales, para efectos legales creo que hay una frase que se le atribuye a un escritor, no sé si es a Voltaire, pero dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, para efectos legales, la verdad es que no es tan novedoso el concepto de criptoactivo porque al final no puede escapar del concepto legal de un bien, ¿no? Es todo aquello que sea materia de apropiación. Entonces, ¿se puede apropiar una persona de su propio activo virtual? La respuesta es sí. Entonces, no le busquemos para efectos legales, para efectos del Código Civil que tienen prácticamente desde los romanos, sigue siendo la misma naturaleza, es un bien. ¿Qué es un bien? Todo aquello que es objeto de apropiación y que es oponible a terceros. Esta última característica es un poco cuestionable en materia de los activos, ¿no? Porque no existe un registro público de activos virtuales, como existe un registro público de la propiedad de bienes inmuebles, o como existe un registro público de comercio para las acciones de las empresas privadas, ¿no? Pero para los activos virtuales existe esta dificultad de identificar quién es el propietario porque hay un anonimato, ¿no? Pero no deja de ser un bien susceptible a apropiación y entonces eso nos lleva también a que, por lo tanto, es un bien mueble, ¿no? Porque no es un bien inmueble, es un bien intangible, incorpóreo, que le otorga ciertos derechos a su titular y de ahí pues empieza a generar ya una lógica, una perspectiva más lógica de cuál van a ser los efectos fiscales que se le van a tener que atribuir a las operaciones que se realicen con este tipo de activos, ¿no? Entonces, si es un bien mueble, ¿cómo lo vamos a tratar fiscalmente? Pues como se le trata a todos los bienes muebles, ¿no? Como se le trata a la venta de acciones, como se le trata a la venta de marcas, como se le trata a la venta de cualquier otro activo que sea propiedad de una persona, ¿no? Ok, perfecto, David. Entonces, a ver, como recapitulando, entonces, a ver, yo tengo, por poner un ejemplo práctico, yo tengo mi wallet de Bitso, ¿no? Ajá. Compro Bitcoin que me costó 100 pesos, ¿no? Sube y cuesta ya mi pedacito de Bitcoin 100 pesos, esos 100 pesos ya son 500 pesos, ¿no? Ok, lo tengo en Bitcoin. Al momento de tenerlo en Bitcoin, pues no hay todavía esa como causación de impuestos, ¿correcto? Exacto. Ok, yo regreso mi Bitcoin, lo vendo y vuelvo a meter, ya en vez de 100, yo tengo 500 pesos. Entonces ya hay una diferencia, ¿no? Ya hay una ganancia. Entonces, esa ganancia que yo tuve, que son, en este caso, 400 pesos, ¿hay que pagar impuestos? Yo creo que antes de entrar a conclusiones de si hay que pagar o no hay que pagar, lo que siempre recomiendo, y hemos platicado en los cursos donde me permites hablar de ese tema, es cómo pongo orden y cómo creo una estrategia de pensamiento para poder identificar cuáles son los efectos fiscales de cualquier operación. Llámese inmuebles, llámese acciones, llámese criptoactivos. Es primero identificar cuestiones muy básicas. ¿Quién está realizando la operación? ¿En qué carácter se está realizando esa operación? ¿Desde la perspectiva del que compra o desde la perspectiva del que vende? Ok. ¿No? Oye, por el hecho de comprar, ¿hay un efecto fiscal? La respuesta es no, porque no existe un impuesto a la adquisición de estos activos. Ok. Si se trata de inmuebles, pues hay un impuesto a la adquisición de inmuebles, sí, sí lo hay, ¿no? Casi en cualquier municipio. Entonces, primero identificamos quién, después el qué estoy vendiendo, ¿no? Y activos virtuales, ¿ok? Después, ¿qué acto es el que estoy llevando a cabo? ¿Es una compraventa? ¿Es una permuta? ¿Es una donación? ¿Es una operación de adjudicación judicial? ¿No?
Esto también le va a dar, es una aportación a un fideicomiso. ¿Qué tipo de operación? Es una aportación a una sociedad. Al fin y al cabo es una enajenación, ¿no? Pero ¿qué tipo de enajenación? Y después vamos a pasar al cuándo, ¿no? Oye, no es lo mismo realizarlo probablemente desde el principios de año, ¿no? Y al día siguiente venderlo, cuando está ahí para efectos fiscales, particularmente de Estados Unidos, por ejemplo, estás teniendo un short-term asset, ¿no? Entonces estás teniendo una actividad que realmente tiene un fin especulatorio y no un long-term, como un long-term asset, donde realmente estás teniendo una actividad que no buscas especular, lo que realmente quieres es simplemente preservar o depositar, invertir ahí tu patrimonio, pero no te dedicas a comprar y vender de forma habitual y profesional. Entonces, el quién, el qué, el cuándo y el qué, o sea, el cómo lo estás realizando, qué tipo de acto estás realizando, son lo que te va a determinar. Primero, la claridad para poder determinar tus efectos fiscales, ¿no? Okay. Ya entrando a tus dudas, por ejemplo, antes de entrar a hablar, lo más reciente que tenemos para efectos de México, Estados Unidos estableció reglas muy claras respecto de cómo pagar impuestos cuando realizas actividades de activos virtuales, ¿no? Y distinto a darle el tratamiento de una moneda, un currency, lo que dijo es, los voy a tratar como si trataran propiedades, como properties, ¿no? Entonces, vamos a determinar, primero, cuáles son los eventos fiscalmente relevantes. Dijo, comprar no es un evento fiscalmente relevante, pero cuando estás cambiando, ya tienes en tu wallet este activo, y lo cambias por otro activo diferente, ahí sí tienes un evento fiscalmente relevante. ¿Ok? Cuando lo conviertes a la moneda de uso corriente, ¿no? Al dólar o a lo que sea la divisa, ahí también tienes un evento fiscalmente relevante, ¿no? Sí. Entonces, primero lo que tienes para efectos fiscales en Estados Unidos es decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy comprando? ¿No tengo un evento fiscal? Si en el momento en que lo transfiero o lo cambio de activo virtual, ahí sí probablemente estoy detonando una ganancia, porque a lo mejor compré Bitcoin en un dólar y por dar un ejemplo claro, ¿no? Y después lo cambié por un activo que tiene un valor totalmente diferente que es Ethereum y probablemente ahí detoné un efecto de una ganancia. Entonces ahí tengo que hacer un cálculo para determinar cuánto fue lo que me costó el primer activo adquirirlo y cuál fue su valor de conversión, ¿no? Y después de ese activo, probablemente pasó el tiempo y su valor cambió. Y ese Ethereum lo cambio a dólares y probablemente ahí también tengo una ganancia por la fluctuación, digamos, por la variación del valor de ese activo, ¿no? Y eso es, para efectos de Estados Unidos, muy claramente reportable en digamos que en una forma específica, ¿no? México, ¿qué ha hecho? México ha sido omiso prácticamente hasta hace poco y no fue propiamente la autoridad fiscal, sino fue la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, quien emitió una serie de, digamos, pues, lineamientos, ¿no? Pero se extraña que no haya sido la autoridad fiscal, que no haya sido el Servicio de Administración Tributaria a través de una, probablemente a lo mejor no de una regla miscelánea todavía, pero sí se antojaría que probablemente hubiera dictado un criterio normativo, ¿no? Entonces, lo hace no la autoridad fiscal que tiene realmente la función de hacerlo, sino nos lo viene a aclarar digamos, una comisión, una procuraduría que se supone está preservando los derechos de los contribuyentes. Sí. Y más que decirnos cuáles son los derechos de los contribuyentes, nos viene a decir ahora que paguemos impuestos y cuáles son nuestras obligaciones cuando realizamos enajenación de activos virtuales, lo cual a mí la verdad me extraña que haya sido la Prodecon y no el SAT, ¿no? Y se quedó también muy cortita con lo que dijo. Para que sepan todos los que me están escuchando, ¿no? Que entiendan de lo que estamos hablando, esta Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes en México, la semana pasada o las semanas pasadas, emitió un lineamiento de cuáles son los efectos fiscales de la enajenación de los activos virtuales.
empieza diciendo que no es, que el activo virtual pues no tiene la naturaleza que tiene el dinero, porque no puedes depositar, no sirve como depósito de valor, ¿no? Por precisamente esta fluctuación que tiene tan alta, ¿no? Por ejemplo, si Bitcoin ha llegado a perder el 70% de su valor, pues no se puede utilizar como un medio de depósito de valor. Lo cual creo yo es parcialmente cierto y un poco equivocado, porque sí existen activos virtuales que sirven de depósito de valor, como los que son los stablecoins, ¿no? Los que replican el valor de una moneda, como el TrueUSD o todos estos, ¿no? Próximamente uno que va a salir para efectos del peso mexicano. Dice también que no puedes intercambiarlo, aunque tiene un valor de intercambio, no puedes prácticamente pagar con estos activos virtuales en una serie de establecimientos. Creo que también eso va a cambiar muy pronto. Yo creo que estamos ya entrando a la era donde en la mayor parte de los establecimientos en México, yo veo eso ya en un futuro muy cercano, vas a poder comprarte unos tenis, vas a poder comprarte un café, vas a poder pagar un restaurante a lo mejor con Bitcoin, ¿no? De hecho, ahorita, la semana pasada que se anunció que Bitso es patrocinador oficial del equipo de fútbol Tigres, vas a poder empezar a hacer compras con Bitcoin en el estadio de Tigres. Entonces, creo que, ya lo puedes hacer en algunos lados, ¿no? Pero es como muy privado, ¿no? Entonces, creo yo que a partir de este tipo de ejercicios se va a empezar a utilizar más, y justamente ahí yo creo que es cuando pues vamos a empezar a ver más, a lo mejor, pues tiene que haber algún criterio, ¿no? Que emita Hacienda alguna... Entonces, lo que dice el productor es no se parece al dinero y cada vez más sí se está pareciendo al dinero, ¿no? O sea, oye, no es cierto porque ya hay, si es un medio de depósito de valor, ya hay mecanismos, hay instrumentos, hay stablecoins que sí puedes depositar el valor y mantenerlo. Sí. Ya va a haber mayor capacidad digamos, de pagar en una serie de establecimientos con estos tipos de activos. Sí. ¿Sí? Entonces, es falso, ¿no? Yo creo que primero es anacrónico que no parezca dinero. Sí, definitivamente no es dinero. Y después empieza a decir que, bueno, ¿cómo vas a determinar los efectos fiscales? Y dice, pues trátalo como la enajenación de bienes muebles, ¿no? Entonces, ¿cuánto te costó y en cuánto lo vendiste? Tu costo comprobado de adquisiciones, ¿no? El monto original de la inversión es cuánto te costó. Y sobre la diferencia hay una ganancia. Ahora, cuando seas una persona física, tendrás que retener el impuesto del 20%, ¿no? Si tú lo estás vendiendo a otra persona física, ¿no? Y si no es una persona física, ¿20%? 20%, okay. La retención. Entonces, el primer tema es cómo le retienes a una persona que no sabes quién es y dónde está el 20%. Es un reto que primero creo que ya se lanzaron a dar una serie de recomendaciones, creo que debieron haber dado los elementos también como para responder esas preguntas, ¿no? Oye, que si no está en territorio nacional, entonces deberá nombrar un representante legal en México. También muy difícil. Como que siento que están aplicando las reglas de cualquier otro bien, se trata de acciones o donde claramente tienes una emisora, ¿no? Es decir, quién emitió la empresa que emitió las acciones. Eso es más sencillo, pero cuando no tienes propiamente conocimiento de las dos partes, ¿no? Tú sabes que tú estás vendiendo, pero desconoces a tu contraparte en la operación, pues es prácticamente imposible generar una retención, ¿no? O esperar que esa persona, en caso de que el adquirente sea extranjero, tenga un representante legal en México. Entonces, deja estos espacios vacíos con muchas interrogantes, ¿no? Segundo, pues bueno, no establece también de forma muy clara cómo voy a emitir un CFDI, ¿no? Un comprobante fiscal digital, que es una factura para efectos mexicanos, ¿no? En calidad de enajenante, ¿no? Entonces, si yo estoy viviendo en México y ahora yo tengo mi plataforma Bitso y empiezo a emitir, empiezo a tener mis operaciones de compraventa, aunque no salga de la plataforma, estoy empezando a entrar y salir de algunos activos, ahí voy a tener que estar expidiendo comprobantes o facturas, ¿no?
también es un tema que si bien pues, está claramente establecido en la ley, se ve muy complicado que esto genere un verdadero cumplimiento, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto de estos lineamientos no están condenados a convertirse en letra muerta, ¿no? Son estas cosas que creo que son vacíos respecto al tratamiento fiscal, que creo que ya no deben tardar más las autoridades fiscales en México en responder, en emitir reglas misceláneas claras, en generar, o yo creo que crear un régimen especial, específico, para la enajenación de estos activos. Y también, pues, especificar precisamente cómo van a ser los mecanismos para que se dé cumplimiento a estas leyes, que si bien sí son aplicables, se vuelven en la norma, se vuelven en la práctica inaplicables, ¿no? Claro. O sea, las normas están claras, pero en la práctica son inaplicables, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que tenemos este reto en este momento, hablando de cuestiones fiscales, por resolver. Sí, hay que pagar impuestos, obviamente, cuando vendes, pero no está muy claro cómo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues no sé cómo estamos de tiempo, pero... Sí, no, digo, igual ya para concluir estaba pensando, o sea, que digo, al final del día creo yo que, digo, el mensaje es, si hay que pagar impuestos, ¿cómo? Hay todavía como, no hay como un caminito de cómo hacerlo, pero hay estrategias que se pueden aplicar con lo que existe, ¿no? Y más o menos tratar de dar ahora sí que caso por caso, ver de qué forma hacer algún tipo de estrategia fiscal, ¿no? Claro, mira, una especie de conclusión sería, afortunadamente ya dijeron qué tratamiento hay que darle, que es enajenación de bienes, muebles, ¿no? ¿Por qué? Porque había una discrepancia si eran otros ingresos, que es otro capítulo de la ley, ¿no? Entonces ya dijeron, no es el capítulo de otros ingresos, va a ser capítulo de enajenación de bienes. Entonces, bueno, por lo menos ya tenemos un avance. No está muy claro el tema del IVA, obviamente. ¿Por qué? Porque si es un activo intangible donde las dos partes están situadas en México, según la ley, ahí tendría que detonarse un pago de un IVA. Es imposible determinar si las dos partes están en México, ¿no? Imposible. Entonces, bueno, ese es un tema que queda vacío, ¿no? Y no todos son malas noticias, porque, por ejemplo, no es que sean malas noticias, pero hay una ventaja. Por ejemplo, si yo tengo un activo virtual, en este caso como el que hablamos, que representa el comportamiento del dólar, un True USD. Sí. En ese escenario, como persona física, no tengo por qué pagar impuestos por la fluctuación del tipo de cambio. Pero si yo tengo una cuenta en el extranjero que está en dólares o tengo una cuenta en dólares, ahí sí tengo que pagar impuestos por la fluctuación del tipo de cambio, no importa que no vendan los dólares. Entonces, de entrada, pues ya tiene una ventaja fiscal muy clara. El activo virtual, que representa el valor del dólar, sobre el dólar. Claro. Uno me hace pagar impuestos y el otro me permite no pagar impuestos cuando soy propietario de él, ¿no? Porque estoy evitando de forma legal la fluctuación, la ganancia a la fluctuación del tipo de cambio. Okay. Para darte una idea de que sí nos dan algunas ventajas fiscales los activos virtuales. Perfecto, David. Pues muchas gracias. Digo, igual ya nada más como la última, ahora sí que la última conclusión. ¿Qué vislumbras tú en el sector, digo, en el tema de criptomonedas, sí, temas fiscales? Digo, igual yo te doy ahorita como algo que se me ocurrió ahorita que estamos platicando. Yo creo que a lo mejor ciertas cuestiones de retención y así se las van a querer mandar a las exchanges. Sí, claro. Digo, mexicanas. Sí. Sí, entonces, digo, eso como, pero digo, al final ya es un relajo porque, bueno, tengo el Bitcoin y la puedo mandar a Binance o a Coinbase y pues ya, o sea, no sé. Entonces, digo, no sé cómo, que nos podías dar como 2, 3 puntitos que tú vislumbres en el corto, mediano plazo de temas fiscales en criptomonedas, ya para terminar. Yo creo que va a haber forzosamente una emisión de un régimen específico y de reglas misceláneas muy claras, muy puntuales. Y por lo pronto, aquellos que piensen que hoy en día, por tener sus activos virtuales, están, digamos, volando por debajo del radar, ¿no? No pierdan nada más de vista
que hay algo que se llama discrepancia fiscal, ¿no? Que en el momento que yo puedo estar volando por debajo del radar, Me pero compro salgo, una casa. ajá, cambio mis activos por dinero y compro una casa, compro un coche, en ese momento, hoy en día, la autoridad fiscal tiene todas las herramientas para detectarlo y para decirte en muy poco tiempo que le pague sus impuestos, ¿no? Perfecto, David. Pues entonces, como conclusión, hay que pagar impuestos y pues hay que contactar a David para que nos diga cómo pagar, ¿no? Lo menos que se pueda. Pero, sí, es pero correcto, sí. Gracias. Pues bueno, David, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia el día de hoy con nosotros. Y pues quisiera pedirles a todos un fuerte aplauso para David. Y gracias. Gracias a ti también. Gracias.